Bueno, pues buenos días, antes que nada, espero que se encuentren muy bien bueno, el día de hoy vamos a continuar haciendo ejercicios relacionados al tema de la velocidad angular, ¿no? Para ello, pues bueno, allí en el pintarrón, hay un pequeño ejemplo en el cual nos dice hallar la velocidad angular de una cuerda de 3 metros de radio, sabiendo que la velocidad lineal de un punto de su periferia corresponde a 15 metros por segundo, ¿no? Entonces, para este ejercicio, pues bueno, ahí estamos hablando incluso aquí nos está dando algunos datos importantes y sobre todo pues nos pregunta qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues nos dice que hallemos la velocidad angular, ¿sí? Entonces aquí es un dato que ya tenemos, la velocidad angular, de una cuerda la cual tiene 3 metros de radio y nos da otro dato importante, ¿no? La velocidad lineal, en la cual pues tenemos que hacer esa respectiva combinación con la cual tenemos ahí, ¿no? Y a su vez nos está dando una velocidad, recordando que las unidades entre metros sobre segundo, estas unidades corresponden a quién? Pues a la velocidad. Entonces, para ello, pues vamos a resolver el siguiente ejemplo con esos respectivos datos que tenemos ahí, ¿no? Entonces, sabemos que la velocidad angular en este caso la representamos con la letra, en este caso omega o W, perdón, es W, la cual va a ser igual a una velocidad, ¿sí? En el caso de la velocidad lineal, dividida entre ¿qué? Entre un respectivo radio, ¿no? Si aquí nada más para que no se confunda, porque muchas ocasiones me escribo la letra R parecida a la letra V, ¿no? Entonces una de ellas es la velocidad lineal y la otra se refiere al radio. Pues prácticamente aquí nada más tenemos que sustituir los valores, de tal manera que la velocidad lineal ya la conocemos, que son en este caso 15 metros por cada segundo. Eso a su vez dividida entre ¿quién? Pues entre el radio que nos proporciona referente a sabiendo ese radio de esa cuerda, ¿no? Resolviendo los ejercicios, en este caso las operaciones respectivas, entonces vendrían siendo 5, en este caso 5, y unidades tenemos metro dividido sobre segundo, y eso a su vez multiplicado por metro que tiene de hecho la unidad. Entonces, sabiendo de esas unidades, me queda medios con medios y extremos con extremos, de tal manera que medios con medios, en este caso, ¿qué unidades son las que voy a obtener para resolver este ejemplo? Entonces vamos a tener metros, en este caso van a ser, básicamente, si nos queda así, ¿verdad? Metros sobre segundo ¿por qué? Por metro. A ver, resolviendo el ejercicio, ¿sí? Resolviendo este caso, nos queda de la siguiente manera. Entonces, medios con medios y extremos con extremos. Un metro por segundo, nos quedaría algo así, ¿no? Pero bueno, sabiendo que nosotros queremos obtenerla en unidades de ¿qué? En este caso, en unidades como nos está pidiendo la velocidad angular, entonces la velocidad angular pues la debemos de tener unidades de radianes sobre segundo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos prácticamente ese dato que nos lo está proporcionando este ejemplo, ¿sí? Y de ahí pues prácticamente ya más es cuestión de jugar con las unidades, ¿verdad? Para obtener lo que necesitamos obtener, que en este caso son revoluciones sobre segundo, ¿no? Entonces una revolución sobre segundo equivale a 2 pi radianes sobre segundo, que esa es de una otra manera lo que nos pretendemos obtener con estos datos que nos está proporcionando este ejercicio, ¿no? Aunque al hablar de ver una velocidad angular, en este momento pues estaríamos indicando que son revoluciones, o en este caso radianes por segundo, ¿no? Que ese sería el dato que nosotros estaríamos obteniendo para este ejemplo que tenemos en este momento, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ya con esto, o si en su momento lo queremos convertir también podemos obtener que podrían ser 5 medios de revoluciones por cada segundo, ¿no? Ese sería otro de los datos que bueno, ahí les voy a pedir que ustedes hagan esa relación de esas unidades. Entonces, este resultado directamente nos quedaría que son 5, en este caso, radianes, ¿sí? Radianes sobre segundo, o que también puede ser esto, en relación a tener 5, en este caso 2pi, que vienen siendo revoluciones sobre segundo, que ese sería parte también de ese otro resultado que obtendríamos para este ejemplo que tenemos aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa es de otra manera parte de este ejercicio que tenemos, ¿no?
Continuando con esos ejercicios relacionados a este tema de velocidad y aceleración angular, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Y este ejemplo se llama a la velocidad angular de una rueda. Entonces, pues voy a escribir el enunciado, ¿no? Entonces, escribo lo siguiente. Dice, la velocidad angular, la velocidad angular de una rueda, ¿sí? De una rueda, ¿sí? En este caso, aumenta, de una rueda aumenta uniformemente, ¿sí? Aumenta uniformemente, en este caso, a partir, en este caso, a partir del reposo. A partir del reposo y al cabo, en este caso, de 15 segundos, ¿sí? Al cabo de 15 segundos, aquí lo voy a ver ya, de 15 segundos, es de 900 revoluciones por minuto. Esto también lo podemos escribir como 30, en este caso pi radian, sobre, en este caso, segundo. Esa sería parte de esas unidades respecto a esa velocidad angular, en este caso que aumenta uniformemente a partir de reposo y al cabo de 5 segundos contiene esas, en este caso, esas unidades de revolución por minuto, ¿no? Y nos pide en este caso, dice, calcular, ¿sí? Calcular la aceleración, en este caso angular, calcular la aceleración angular, en este caso alfa, como les comentaba, en este caso en unidades de radianes sobre segundo elevado al cuadrado, ¿no? Que esas son las unidades de la aceleración, en este caso angular, y en este caso también, y la aceleración lineal. Y la aceleración, permítame tantito, la aceleración lineal, ¿sí? Y la aceleración lineal, que en este caso la hemos representado con la letra A minúscula, en unidades de metro, en este caso sobre segundo, pero recordando que la aceleración lineal son metros sobre segundo elevados al cuadrado, ¿no? Así es como representamos las unidades de la aceleración lineal de un punto, continuamos, de un punto, ¿sí? De un punto situado a una distancia, de 1 metro, en este caso, de su centro. Y ya nos está proporcionando parte de esa información para resolver este ejercicio. Y bueno, pues ahí tenemos parte del texto. Dice que la velocidad angular de una rueda aumenta uniformemente a partir del reposo. ¿Ok? Entonces, ya nos está dando por default un dato, ¿no? Un dato que corresponde en este caso a una velocidad inicial. En este caso, velocidad angular, que se refiere en este caso al valor de, como hemos representado, W subíndice 0, nos dice que son 0, ¿sí? En este caso vienen siendo, ¿qué? ¿Qué unidades vienen siendo en relación a la velocidad angular? Pues radianes sobre segundo, ¿no? 0 radianes. Déjenme escribirlo un tanto la letra más grande, ingenieros. Permítanme para que puedan ustedes apreciarlo bien. Entonces, esa velocidad inicial angular es igual a 0, en este caso, radianes sobre segundo. Eso es lo que nos está dando como ese dato. Porque dice a partir del reposo, al cabo de 15 segundos, o sea, ya hay un tiempo, ¿no? Nos está dando un determinado tiempo, en este caso que son 15 segundos. Eso es lo que nos está proporcionando parte de este ejemplo. Y luego aparte nos dice que son, en este caso, 30 pi radianes, que es parte de, en este caso, revoluciones por minuto. Nos pide calcular la aceleración angular en las unidades de radianes sobre segundo al cuadrado y la aceleración lineal. Entonces, una de nuestras incógnitas viene siendo, en este caso, la aceleración angular y la aceleración, en este caso, lineal, que son parte de nuestras incógnitas con las cuales nos está pidiendo parte de esta información. Entonces, si deseamos calcular
la aceleración angular, bueno, ya conocemos una respectiva fórmula. Entonces, para recordarla, nos queda de la siguiente manera. Tenemos que hacer un pequeño despeje, ¿no? Un despeje en donde tenemos que la velocidad en este caso final, angular final, va a ser igual a la velocidad angular lineal, más, en este caso, la aceleración angular multiplicada por un tiempo. ¿Por qué uso esta fórmula? Porque al final de cuentas, aquí nos está diciendo que la velocidad angular es igual a 0. Entonces, prácticamente este dato ya lo tenemos, ¿no? Ya lo vamos a... ¿Cómo se dice? En este caso, pues pues prácticamente por default nos da ese ejercicio, ¿no? Y también se me olvidaba comentar lo siguiente. Aquí nos está dando otro dato, que son revoluciones por minuto. Entonces, esto corresponde a una velocidad final, que en este caso son 30, en este caso pi radianes, en este caso sobre segundo, que ese sería otro dato que yo estaba omitiendo para este ejemplo. Resulta entonces que ya conocemos la velocidad final, en este caso la velocidad inicial angular es igual a 0, conocemos el tiempo y tenemos como incógnita nuestra aceleración angular. Jugando con los datos y despejando, entonces de tal manera que el tiempo pues va a estar, ¿qué? Está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo, de tal manera que la velocidad final, así lo podemos indicar, incluso este dato, ¿no? Es igual a 0, dividido entre el tiempo. Esto corresponde, ¿qué? A la velocidad angular. Entonces la velocidad final ya sabemos que corresponde a 30, en este caso pi radianes sobre... De hecho, si se fijan los datos como nos está pidiendo, tiene la velocidad angular en radianes sobre segundo, entonces es por eso que estoy utilizando prácticamente ese dato que nos está proporcionando. Menos, bueno, déjenme aquí por cuestión de espacio, y entonces son 30, en este caso pi radian sobre segundo, ¿verdad? Menos, en este caso 0, radianes sobre segundo, que corresponde a esa velocidad en este caso que es velocidad angular, y luego el tiempo que corresponde a 15 segundos. Entonces, esto va a ser igual pues al dato que nos está pidiendo, ¿no? En este caso la aceleración angular. Como pueden observar, entonces me va a quedar, las unidades va a ser 30 pi entre 15 pi, pues serían 2 pi, ¿verdad? Esto va a ser igual a 2 pi, ¿y qué unidades tenemos? En este caso voy a tener radianes, tú ves divididos, aquí tengo en este caso un entero y medios con medios, por lo tanto van a ser, haciendo esas operaciones, voy a tener 2 pi radianes sobre segundo al cuadrado, que corresponde a quién, a las unidades de la aceleración, en este caso angular. Entonces ya resolvimos como parte de ese ejemplo estos datos. Ahora nos falta encontrar la aceleración lineal. Para llevar a cabo este dato de la aceleración lineal, entonces haciendo uso de las fórmulas que en su debido momento utilizamos o hicimos esa relación esa analogía, si no mal recuerdo, haciendo esa respectiva analogía, tenemos la siguiente fórmula, ¿no? En donde la aceleración, en este caso la aceleración lineal, va a ser igual a multiplicar, en este caso, ¿quién? La aceleración angular por, en este caso, el radio. Si es una circunferencia, para este ejemplo, nos está hablando de una otra manera. Vamos a ver si contamos con ese dato. Dice que la velocidad angular de una rueda aumenta uniformemente a partir de reposo y al cabo de 15 segundos a tantas revoluciones. Calcular la aceleración y la aceleración lineal en un punto situado. Aquí nos está dando un dato, fíjense, a un punto situado a una distancia de un metro de su centro. Entonces este viene siendo el dato correspondiente al radio para resolver la aceleración lineal. Entonces, sustituyendo los respectivos valores de la aceleración, en este caso angular, que corresponde a 2 pi en unidades de radianes sobre segundo elevado al cuadrado, eso multiplicado por un metro que corresponde a ese dato que corresponde, ¿quién? A esa distancia, a su centro respecto a esa rueda, ¿no? Entonces, resolviendo el ejercicio, pues prácticamente el resultado nos va a quedar, en este caso, sabemos que 2 pi radianes, pues prácticamente eso corresponde a la velocidad angular. El resultado como tal nos va a quedar 1 sobre metro sobre segundo al cuadrado.
De tal manera que el resultado final de la aceleración, en este caso lineal, corresponde a 2pi, que son parte del pi radian. Eso corresponde a la velocidad que angular. Entonces nos queda 2pi, en este caso viene siendo metro sobre segundo elevado al cuadrado. No quiere decir que estamos eliminando el radian, no. Simplemente el radian forma parte del 2pi, ¿verdad? De tal manera que entonces los valores que estamos obteniendo tanto para la aceleración angular es 2pi metros sobre segundo al cuadrado, y en relación a la velocidad angular corresponde a 2pi radianes sobre segundo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo que nos está permitiendo pues, obtener este respectivo resultado y contestando las preguntas que nos pide el ejercicio, el cual planteamos aquí en el centro del pintarrón, ¿no? Entonces ahí tenemos parte de esa información, ingenieros, para que ustedes la vayan ahí considerando como parte de estos ejemplos, ¿no? Bueno. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con otro ejercicio, haciendo lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio relacionado a este tema. Entonces, para ello, entonces, si gustan copiar con toda confianza, perdón, si gustan tomar sus notas de ello, pues adelante, ingenieros. Perfecto. Y hoy ya comenzamos con el siguiente ejemplo. Se relaciona pues a este tema de la velocidad y aceleración angular. Ok, entonces vamos a continuar con este ejercicio. Entonces el siguiente ejercicio es sobre la velocidad angular de un motor, ¿no? Es lo que vamos a resolver ahorita. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Entonces voy a borrar la parte derecha del pintarrón para escribir el siguiente ejercicio, ¿no? Bueno, voy a utilizar un tanto la tinta de color azul para resolver este ejercicio, ¿no? Entonces nos dice allá, la velocidad angular de un motor, la velocidad, en este caso angular, la velocidad angular de un motor, ¿sí? Que gira, en este caso de un motor que gira a 1800, en este caso revoluciones por minuto, en este caso desciende uniformemente hasta, en este caso, 1200 igual revoluciones por minuto, ¿sí? En 2 segundos, en este caso en 2 segundos. Ok, continuando,
nos hace las siguientes preguntas. En este caso, hallar, ¿sí? Hallar, que es el caso que vamos a hacer. Nos dice en el caso del inciso A, dice hallar la aceleración. Y ahorita me recorro para que puedan ver parte de las preguntas. Hallar la aceleración angular. En este caso, ¿de quién? Pues del motor. Hallar la aceleración angular del motor. Inciso B, que en este caso que es el número, ¿sí? El número de vueltas, ¿sí? El número de vueltas que realiza. En este caso, que realiza el motor. Que realiza. ¿Ok? Listo. Entonces ahora nos está preguntando esa información que tenemos ahí con este ejemplo, ¿no? Entonces voy a borrar parte del ejercicio anterior para resolver este ejemplo. ¿Okay? Entonces, aquí déjenme escribir. ¿Qué realiza? Lo escribimos rápido. ¿Qué realiza? Vale, ahí está. Dice, entonces, se dice la velocidad angular de un motor que gira a 1800 revoluciones desciende uniformemente hasta 1200 en 2 segundos. Entonces podemos ver que ahí hay una velocidad inicial, en este caso, y hay una velocidad tanto inicial como final, ¿no? Entonces hay que identificar cuál corresponde a la velocidad inicial y cuál corresponde a la velocidad final, ¿no? ¿Sí? Entonces la inicial, en este caso, son 1800 y la final vienen siendo 1200, ¿no? Estamos parte de eso, y nos da un tiempo de 2 segundos. Nos pide encontrar la aceleración angular del motor. Entonces, para esto, pues bueno, y luego nos piden el inciso B el número de vueltas, en este caso, que realiza. Para ello, bueno, existe una conversión en relación en este caso nos conviene utilizar, en relación a la velocidad angular, que es lo que nos está proporcionando, de esas 1800 revoluciones, convertirlas, en este caso, en radianes sobre segundo. Entonces hay una respectiva conversión que de una otra manera pues nos puede permitir encontrar los diferentes resultados, ¿no? Para ello entonces voy a escribir la siguiente conversión, ya ustedes ahí lo pueden verificar. Entonces nos quedan que son, en este caso, 1800, en este caso revoluciones por minuto. Entonces esto va a equivaler a tener de la siguiente manera. Entonces si lo escribimos bien, bueno, está escrito correctamente, pero vamos a escribirlo de esta forma. Entonces 1800 revoluciones por minuto, eso va a equivaler a tener que un minuto, ¿sí? Equivale a que a 60 segundos. Esa es parte de lo que hemos contemplado. Y eso lo vamos a multiplicar por 2 pi radianes, ¿sobre quién? En este caso, sobre una revolución para eliminar las revoluciones. De tal manera que aquí vamos a obtener el respectivo resultado de esas revoluciones convertidas en radianes sobre segundo. Entonces, se van a factorizar revoluciones con revoluciones, ¿sí? Y luego se van a factorizar minutos con minutos, eso es lo que estamos viendo aquí, revoluciones con revoluciones, minutos con minutos, de tal forma que el resultado van a ser 2 pi radianes sobre segundo. Esas son las unidades que ahora vamos a tener. De tal manera que me queda, si dividimos esto, serían 18 entre 6, serían 3, ¿verdad? En este caso serían 30, ¿sí? Serían 30 multiplicado por 2, serían en este caso, ¿cuántos? Serían 60, ¿no? En este caso serían 60 pi radianes sobre segundo. En este caso serían 60 pi radianes sobre, en este caso, sobre segundo, que son las unidades respecto a quién, a esa velocidad angular convertida en esas unidades respectivamente. También podemos hacer el mismo caso para las 1200, en este caso, revoluciones sobre minuto, en este caso recordando que esta es la velocidad inicial, W0, y esta es la velocidad final, WF, así es como le hemos indicado. Esto multiplicado de un minuto, ¿sí? Un minuto, de igual manera, serían la misma, perdón, parte de la misma conversión, eso multiplicado por 2 pi radian sobre, en este caso, revolución. Entonces, haciendo las respectivas operaciones, vamos a dividir 2 entre 6,
perdón, sí, ¿verdad? En este caso, serían 2, serían 200, serían 20, entonces 20 por 2 serían 40 pi radianes, ¿no? Que es el dato que tendríamos ahora, que serían, en este caso, 40 pi radian sobre segundo. Entonces ya tenemos los respectivos velocidades, tanto inicial como final, y bueno, el tiempo prácticamente que ya nos lo está dando en 2 segundos. Entonces tenemos que encontrar la aceleración angular, y la aceleración angular, pues de hecho hay una fórmula, la cual pues nos tenemos que, aplicándola y despejando, ¿sí? Que de hecho tendría que ver un tanto con, por ejemplo, en el ejercicio anterior, obtuvimos una fórmula en la cual tenemos la velocidad final, que de hecho aquí ya lo obtenemos, que son 40 pi radianes sobre segundo. Luego tenemos la velocidad inicial, aquí las condiciones no son de reposo, sino que hay un determinado inicio y un determinadas velocidades al inicio y al final. Nos pide la velocidad angular, que es nuestra incógnita, y nos está proporcionando el tiempo que corresponde a 2 segundos. Entonces, de esta fórmula despejamos, de tal manera que me queda que la velocidad final, déjenme utilizar el mismo color azul, entonces me queda que la velocidad final es igual a la velocidad inicial angular más la aceleración angular multiplicada por el tiempo. Despejando, entonces me queda que la velocidad final menos la velocidad inicial, el tiempo está multiplicando, entonces va a pasar, en este caso dividiendo, esto es igual a la velocidad angular. Ya con esos respectivos datos, sustituimos, ¿verdad? Los datos que obtuvimos anteriormente, que en este caso son 60 pi radianes, déjenme escribirlo aquí en la parte de abajo por cuestiones de espacio. Entonces la aceleración angular corresponde a la velocidad final, que son, de acuerdo a la fórmula, 40, en este caso pi en unidades de radian sobre segundo, menos la velocidad inicial, que son ahora 60 pi radianes sobre segundo. Todo esto dividido respectivamente en unidades de tiempo. Y las unidades de tiempo para este ejemplo son 2, en este caso 2 segundos, ¿no? Entonces ahí tenemos parte de este ejercicio. Entonces resolviendo, pues vamos a, de acuerdo a los datos que tenemos, tan solo estamos viendo, estamos observando que aquí pues prácticamente ya hay un número, en este caso menos 60 es mayor que 40. Por consiguiente, esto me va a quedar que son menos 20 en unidades de pi radian sobre, en este caso, segundo. Esto dividido entre 2 de segundo, ¿ok? Entonces, en las unidades, como estamos hablando de una aceleración angular, las unidades de segundos y segundos, pues prácticamente nos va a quedar menos 10, en este caso pi, que corresponde a radian, dividida entre segundo elevado al cuadrado. Entonces, ahí tenemos una aceleración que corresponde a 10 pi radianes con un valor negativo, ¿no? Pero bueno, ese valor negativo nos va a indicar una respuesta. Esto es igual a menos, en este caso 10 pi, por cuestiones de espacio, rad sobre segundo. En este caso, radianes sobre segundo, elevado, obviamente, al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando ese signo menos? Pues nos está indicando, como nos menciona el caso del ejercicio, la velocidad angular de un motor gira de 1800 revoluciones, y aquí nos está diciendo una palabra, desciende. Entonces, al decir esa palabra que desciende, nos está diciendo que disminuye, ¿no? Entonces, por lo tanto, está disminuyendo su aceleración de 1800 a 1200, entonces, por consecuencia, tiene una menos, está frenando, por decirlo de esa manera, está disminuyendo en este caso, la velocidad. Por consecuencia, la velocidad angular, la aceleración angular, pues es negativa, por eso está frenando, ¿no? Entonces, ese signo nos está indicando ese respectivo resultado, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ya cumplimos con lo relación al resultado que nos pregunta de una de las preguntas, que en este caso es el inciso A, y ya obtuvimos ese resultado. Ahora nos pregunta que cuál es el número de vueltas que realiza. Entonces, aquí tenemos que utilizar por lo referente, en este caso, a un ángulo, ¿no? Que corresponde a un respectivo ángulo. Entonces, con eso vamos a obtener, de acuerdo a las fórmulas que obtuvimos para la velocidad y aceleración angular, un ángulo que se llama el ángulo teta, ¿no? Y de esa manera, pues vamos a obtener los resultados para encontrar respectivamente
en este caso, ese número de vueltas. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a usar la siguiente fórmula. Si gustan hacer sus anotaciones, ingenieros, por favor, vayan realizándolas, si son tan amables. Entonces, para encontrar ese número de vueltas, tenemos que tomar en cuenta los datos anteriores, tanto la velocidad inicial como la velocidad final. Y otro dato que también es importante, pues es el tiempo, ¿no? Porque ahí nos está diciendo en un determinado tiempo. Entonces, para ello, pues vamos a obtener el siguiente resultado, ¿no? Ok, entonces para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la siguiente. Entonces me va a quedar que ese ángulo, ¿sí? Ese ángulo me va a quedar de la siguiente manera. Entonces me queda que ese ángulo, o en este caso, lo referente aquí al número de vueltas que realiza, va a ser igual a un medio, y que estamos involucrando, les comentaba, ambas velocidades. En este caso va a ser la velocidad inicial, angular, y la velocidad final angular. Todo eso multiplicado por, en este caso, el tiempo, que también lo tenemos que involucrar. De tal manera que este resultado es igual a un medio. Sabemos que la velocidad angular, en este caso inicial, corresponde a 60, en este caso pi radianes, en este caso sobre segundo elevado, no es elevado al cuadrado, simplemente nada más es velocidad. Entonces, más la velocidad final, que corresponde a 40, en este caso pi radianes sobre segundo, ¿sí? De esa forma. Esto multiplicado por el tiempo en el cual realiza ese número de vueltas, que corresponde en este caso a 2 de segundos. Aquí está el resultado. Entonces, resolviendo el ejemplo, pues prácticamente nos queda 100. Entonces, en realidad el resultado son 100, ¿verdad? Los segundos se van a factorizar de acuerdo a las unidades que tenemos. Entonces, este segundo, incluso estas unidades las podemos sacar como factor común, ¿no? Entonces, lo puedo también representar de la siguiente manera. Entonces, indicamos que son 60, en este caso pi más 40 pi, ¿sí? ¿Esto en qué unidades son? En este caso son radianes sobre segundo, ¿no? Eso es lo que estamos representando. En este caso, radianes sobre segundo. Entonces, eso lo multiplicamos por el tiempo, que corresponde a 2 de segundo, de tal forma que el resultado, como les estoy mencionando, se van a factorizar las unidades, en este caso de segundos con segundos, y de tal manera que el número de vueltas que corresponde, pues en este caso van a ser básicamente a esas unidades que son 100 pi radianes, ¿no? Y también, bueno, aquí podemos observar que el número 2 del denominador con el número 2 del numerador se factorizan, y a final de cuentas nos queda que son pi radianes, que eso es lo que corresponde al resultado que nos está pidiendo el caso de inciso, ¿de quién? Del inciso B, para este ejercicio que tenemos aquí, ¿no? Que serían, me faltó el valor de pi, ¿verdad? 100 pi radianes, antes de que se me olvide, 100 pi, en este caso, radianes. Eso también equivaldría de una u otra manera a 100, en este caso, que son 100 pi radianes, ¿no? Ahí tenemos prácticamente parte de este ejercicio que está ahí, ¿no? Y eso también lo podemos obtener de una otra manera en cuestión de revoluciones, que serían 50 revoluciones. Pues ahí les voy a pedir que ustedes verifiquen ese dato, pero de una otra manera eso sería, ¿no? ¿Vale? 50 revoluciones. Ok, bueno, entonces vamos a concluir la clase hasta el momento, ingenieros. Espero que toda esta información les sea de mucha utilidad. Por favor, nada más chequen este dato, ¿no? Que los voy a dejar de tarea, son 50 revoluciones. A ver, verifiquen de dónde sale este otro dato. Perdón, aquí lo voy a poner para que no se piense que se está dividiendo. Serían 50 revoluciones. Por favor, investiguen cómo podemos obtener ese valor, en este caso, en unidades de las revoluciones, porque aquí tenemos que corresponde
a un número de vueltas de 100 pi radianes, pero si lo quiero obtener en revoluciones, serían 50 revoluciones. Pero ¿de dónde sale? Por favor, ahí hagan esa pequeña investigación respecto a este dato y pues bueno, ahí estamos al pendiente, ingenieros. Bueno, entonces estamos en contacto, continuamos con las actividades que tenemos que realizar en los próximos días, pero bueno, pues el día de hoy vamos a concluir parte de esta presentación. Espero que toda esta información que acabamos de desarrollar pues les sea de bastante utilidad y bueno, pues me despido, deseándoles que se encuentren muy bien y bueno, estamos en contacto, ¿eh? Bueno, que tengan bonito día, muchas gracias, hasta luego, nos vemos ingenieros, por favor, cuídense mucho, ahí estamos, bye.